los índices. Así como las divisas, no utilizamos tantos pips de stop loss porque no son tan volátiles como el oro o como los índices. En el caso de los índices, claramente los pips de stop loss van a ser mucho más grandes porque tiende a ser mucho más volátil, tienen exceso de volatilidad y eso lo debemos asumir como tal. Y en el exceso de volatilidad, por lo general, aquí van a utilizar la calculadora. Si yo tengo 78 pips de stop loss para que recién me pague un 1 a 5, ¿cuántos pips de take profit debería tener? Es simple, les voy a dar un dato. 78 por 5. ¿Cuánto debería tener de take profit para que me esté pagando el mercado? ¿Ah? Todos comentando, todos comentando, todos comentando. Vamos, 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 vamos. Por favor, pónganle energía a esta sala. Ok, todos comentando. 390 pips. ¿Se dan cuenta de un factor crucial que le ofrecen en las redes sociales que es muy importante tenerlo en cuenta? Que en este preciso momento lo único que me pagó el mercado fue un 1 a 5 y movió 390 pips. Se dan cuenta que yo puedo tener un stop loss de incluso 80 o 90 pips y va a dar lo mismo el take profit si mi stop loss es gigante. Y muchas de las academias que ustedes encuentran en las redes sociales les venden las ganancias en base a pips, pero no les dicen el tamaño de stop loss que utilizaron. Entonces, ¿cómo debería evaluar las ganancias? ¿Las debería evaluar en base a pips o las debería evaluar en base a ratios? ¿Qué creen ustedes? ¿Ratios o pips? ¿Riesgo-beneficio o pips? ¿Ratios o pips? Comente, mi gente. ¿Cómo deberíamos evaluar nuestras ganancias realmente? En base a ratios, ¿cierto? Ahora, no es tan solo entender el tema de los ratios, sino que también entender sobre estadísticas, porque el trading es estadística en base a qué tan efectivo es el especulador que ustedes están siguiendo. De 20 operaciones, ¿cuántas acierta y cuánto falla? Pero cuando gana, ¿cuánto es lo que gana? Y cuánto pierde, ¿cuánto es lo que pierde? Porque yo puedo tener una racha perdedora incluso. Yo tengo un amigo, no, un conocido, que tenía una racha perdedora incluso de hasta 10, 15 stop loss consecutivos y le daba lo mismo porque a él le bastaba con 2 o 3 operaciones al mes que le cumplieran que le pagaran el 1 a 10 o el 1 a 20. Y él se daba por pagado. Como el trading se mide en base a porcentaje, al final de cuentas él igual le sacaba un 30% a la cuenta. Ya vamos a entender cómo funcionan las estadísticas. Ahora, nos vamos a ir al trabajo. ¿Ok? Nos vamos a ir al trabajo de gestionar nuestro riesgo y van a entender cómo funciona el cálculo de lotaje. Entonces, como ya todos están participando y ya todos entienden cómo funciona el tema de los lotes, es importante entender la traducción de los lotes. Por supuesto, 5 microlotes son equivalentes a 50 centavos de dólar el valor del PIB. 70 mini lotes son equivalentes perdón, 7 mini lotes son equivalentes a $7 el valor del PIB. Y lo mismo, 3 lotes estándar son equivalentes a $30 el valor del PIB. Y por último, 55 lotes como tal son equivalentes a $550 el valor del PIB. ¿Ok? $550 el valor del PIB. Ahora, vamos a llevar este trabajo un poquito más profundo y vamos a agregarle a esto una cuenta de $100.000. ¿Ok? De $100.000. A esta cuenta de $100.000, que es equivalente al 100% de la cuenta, 100% de la cuenta, y el 1% de $100.000, ¿cuánto es? Está fácil, ¿ah? El 1% de $100.000, ¿cuánto es? $1.000, ¿cierto? $1.000. Ok, entonces vamos a trabajar con las tres cuentas y quiero que estén atentos a todo para que podamos utilizar la ecuación a su favor, porque justamente en esta parte es donde quiero que ustedes estén súper atentos y todos participando en el cálculo del lotaje. Entonces, hay una ecuación que ustedes deben aprender para llevar a cabo el tema del cálculo de lotaje. Ojo, no en todos los brokers de CFDs por contratos por diferencia les van a dar la posibilidad de calcular el lotaje. No todos los brokers ofrecen el cálculo del lotaje. Hay brokers que están instalados en sus propios países que les da la posibilidad de operar directamente con el dinero. Ni siquiera tienen que calcular el lotaje, simplemente establecen su stop loss y ustedes ponen ahí cuánto dinero quieren poner en riesgo. Por ejemplo, no tienen que sacar ni el porcentaje ni nada, simplemente tienen que poner
yo quiero arriesgar $6 en esta operación y ni siquiera tienen que hacer el cálculo. Por ejemplo, en XTB o en XM, como son brokers que están en mi país, en este caso Chile, me da la posibilidad de utilizar la aplicación y en vez de calcular el lotaje, simplemente pongo el valor en dólares o el valor en pesos chilenos para poder arriesgar el activo. Ni siquiera tengo que hacer la conversión de lotaje, pero no siempre es así. Y lo ideal es que ustedes tengan ambas informaciones, ¿ya? Pero siempre, siempre su gestión de riesgo se tiene que medir en base a porcentajes, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. Trabajemos en esto, mi gente. La ecuación dice, funciona de esta manera. Debo tener claro estos valores. Stop loss dividido por el porcentaje de riesgo en mi operación da igual un resultado parcial. ¿Qué quiero decir con un resultado parcial? Que no va a ser el resultado definitivo para ingresarlo como lotaje, ¿ok? Entonces, aquí vamos a establecer y vamos a escribir que es un resultado parcial, ¿ok? Lotaje parcial, ¿ya? No es definitivo. Entonces, como es nuestro lotaje parcial, aquí vamos a utilizar la ecuación en base a la gestión de riesgo de una cuenta de 10K, equivalente al 1%, el valor del trade. ¿Por qué el 1% es el valor del trade? Porque esa es nuestra gestión de riesgo definida por ustedes mismos, por la masa de esta comunidad. Entonces, yo ya sé que el valor de mi trade es equivalente a $100 con una cuenta de tamaño de $10.000. Y esa cuenta y ese valor del trade de $100 es equivalente al 1%. Entonces, ¿a cuánto equivale el valor de mi trade? Yo sé que acá abajo yo tengo que poner $100, ¿ok? Ya tengo el primer valor. Si yo le digo que me quiero ir con una operación un 1 a 7, con un stop loss de 25 pips, ya sé que tengo los primeros dos datos establecidos para poder en práctica la ecuación. 25 pips de stop loss, ¿ok? Tengo que hacer el trabajo de esta división. Ah, sí, sí, sería al revés. Siempre me equivoco con lo mismo. Es porcentaje dividido por stop loss. ¿Así? ¿A eso hace referencia, Guillermo? Es que siempre me confundo. No. ¿Ok? ¿Sí? Ahí está bien. Ya. No se ría nada. Yo también me puedo equivocar. Pero lo bueno es que lo corregimos de inmediato. Ya, no le hago en caso a lo de acá arriba. Vámonos de nuevo. 25 pips de stop loss y $100 de riesgo, ¿ok? Empecemos con la división. ¿Cuánto nos da el primer resultado parcial? Nosotros tenemos que dividir los 100 en 25 pips de stop loss. ¿Cuánto le daría el primer resultado parcial? Un 4 cerrado. Ese resultado parcial yo no lo puedo ingresar como lotaje a mi MetaTrader, porque si yo ingresara con 4 cerrados, sería equivalente a 4 lotes. Y 4 lotes son equivalentes a $40 el valor del PIB. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en 3.0 el mercado le está dando un valor de $30 el valor del PIB. Y un número más serían $40 el valor del PIB. O sea, solamente multipliquen 40 por 25. 40 por 25 me estaría quitando $1.000. O sea, el 10% de la cuenta de una me lo vuela si yo entrara con ese resultado. Por eso es un lotaje parcial. ¿Qué debo hacer con este resultado? Simplificarlo. Y para simplificarlo hay que hacer algo súper sencillo. Multiplíquenlo por 0.1. ¿Ok? Multiplíquenlo por 0.1. 4 multiplicado por 0.1. Así de simple. ¿Cuánto les da como resultado final? ¿Cuánto les daría como resultado final? Por favor, comente, mi gente. Todos comentando, todos comentando. 0,4. O sea, que el resultado final para la operación correcta y el valor de mi trade traducido en lotajes es de 0.4 minilotes. O sea, a $4 el valor del PIB, ¿ok? Para que me quite los $100 como tal y no me quite ni más ni menos, ¿ok? Ese es el resultado correcto. Entonces, vamos a hacer una vez más la ecuación, pero esta vez vamos a trabajar con los $100.000 y me gustaría que el porcentaje de riesgo inicial ahora lo modificáramos. No quiero arriesgar el 1%, igual son $1.000, estamos entrando con $1.000 al mercado.
reduzcamos un poquito este valor al 0.50, equivalente a $500. Entonces ya tenemos claro el valor de riesgo, ¿ok? El valor del trade, equivalente a $500. Entonces, lo primero es tener claro los datos de la ecuación. Mi porcentaje de riesgo dividido, ¿ok? Dividido por los pips en stop loss. Y si yo les dijera que tenemos 15 pips en stop loss, ¿ok? Y obviamente lotaje parcial. Ahí me va a dar como resultado igual lotaje parcial. Ya, el porcentaje de riesgo es igual a $500 dividido por la cantidad de pips en stop loss, que son 15. ¿Cuál sería el resultado, mi gente? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el resultado? El resultado parcial, obviamente, estoy preguntando, el resultado parcial, ¿cuánto sería? 33.33, ¿o no? Y fracción, obviamente. Ahora, este número, aunque yo lo quisiera ingresar, así con todos los tres que me apareció en la calculadora, no podría. Porque el lotaje mínimo que me paga un broker de CFDs es 2 decimales posterior a la coma. Si se dan cuenta, 2 decimales posterior a la coma. Como tal. Si yo quisiera ingresar incluso todos esos números y fracciones, lo único que me está pagando el broker son los 2 decimales posterior a la coma, equivalente a $1, que es este número de acá. Este número de acá es equivalente a $1 y este número de acá es equivalente a 10 centavos. No tiene sentido que me pague todos los otros decimales que yo ingreso. Entonces, lo que yo voy a ingresar en mi MetaTrader solamente son máximo 2 decimales posterior a la coma. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si el primer resultado, que es el resultado parcial, que me acaba de dar la calculadora, son 33.33, debemos simplificar este resultado para que me dé el lotaje correcto de mi operación. ¿Y cuál sería el resultado final? Hay que multiplicarlo por 0.1 y me da como resultado final 3 lotes con 33 mini lotes. Ese es el lotaje correcto, ¿ok? Ese es el lotaje correcto, no se pueden equivocar con eso. Ahora, cuando yo les esté mandando operaciones, ustedes tienen que hacer este ejercicio y ya lo tienen que tener aprendido de memoria. Y como lo tienen que tener aprendido de memoria, por ejemplo, acá dice Nasdaq. No, primero vámonos con algo un poquito más simple, después nos vamos con los índices. Ok, nos vamos con el oro. Ya, acá dice buy limit en oro. El buy limit en el oro lo vamos a aprovechar. Y si se dan cuenta, acá yo siempre pongo en stop loss el precio del stop loss y la cantidad de pips, incluyendo tu spread. Ojo, cuando yo pongo incluyendo tu spread, es porque ustedes deben tener claro la cantidad de spread en comisión que te cobra tu broker o la ProFirms en la cual ustedes estén. O sea, ProFirm traducido como empresa de fondeo. Si usted no está incluyendo su spread, están haciendo las cosas súper mal. Porque el spread es la diferencia de precio que hay entre el precio de compra y precio de venta. O sea, la línea del bid y el ask. Información súper básica, pero no menor, que ustedes deben tener en cuenta a la hora de poner cualquier operación. Por ejemplo, en XM, en las cuentas estándar, el spread es súper alto, o sea, son de 4 pips. Imagínense un spread de 4 pips, yo tengo mi operación de compra acá y el mercado va bajando, tocó mi operación apenas y se fue al alza, pero no me activó por spread. ¿Por qué? Porque mi spread midía 4 pips y lo único que tocó el precio de mi compra fue el precio del ask y no el precio del bid. Y eso me dio a entender de que en mi operación no se activó, porque para que mi operación se active, ambas líneas, tanto la línea del bid como la línea del ask, tienen que tocar el punto de entrada. Y lo mismo con el stop loss, ¿ok? Lo mismo con el stop loss. Deben considerar esos 4 pips o esos 3 pips, valga la redundancia, dentro de su operativa. Y para saber eso, si ustedes se van a su MetaTrader, en la plataforma del MetaTrader, en el listado de divisas, en el checklist de divisas, abajito de cada divisa dice spread y le dice 470, por ejemplo, en el US30. O en el GBP/USD dicen 29. No son 29 pips de spread, porque ese segundo número es equivalente a un micro pip. Entonces, en realidad son 2 pips o casi 3 pips. Redondeenlo a 3 pips como tal. Entonces, si ustedes tienen una operación que yo les estoy sugiriendo que son 40 pips de stop loss y le digo incluye tu spread,
y ustedes tienen en el oro 3 pips de spread, en realidad no son 40 pips de stop loss, son 43 pips de stop loss, para que les pague el ratio establecido, ¿ya? Entonces, ya su ecuación se ve afectada por, ya no son 40 pips de stop loss, sino que son 43 pips, entonces tienen que sacar el cálculo en base a 43 pips de stop loss, para que incluyan su spread en su ecuación. Y eso no se ve afectado en base al cálculo de lotaje. Entonces, si tengo un buy limit en el oro con 43 pips de stop loss, ¿ok? Y quiero ingresar con $100 en una cuenta de $10.000, vamos a hacer el ejercicio todos juntos. Tenemos un buy limit en base a lo que yo estoy mandando como un análisis de compra, ¿ok? $100 divididos en 43 pips. ¿Cuánto me da? Nos vamos a la calculadora y ponemos 100 dividido en 43 pips, me da como resultado 2.32 me dio a mí. A mí me dio 2.32, que es el resultado parcial en el oro. Es el lotaje parcial y esto lo tengo que simplificar multiplicándolo por 0.1 y el resultado final del lotaje más el spread es 0,23. ¿Ok? 0,23. Así es como se calcula el lotaje, mi gente, y repásenlo una y otra vez. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en un índice. ¿Por qué? Porque en el índice hay un factor crucial, sobre todo para las profirms o las empresas o los brokers que te cobran el lotaje mínimo de un mini lote. Por ejemplo, hoy día nos fuimos a stop loss con esta compra y es un buy limit. Por ejemplo, en FTMO te cobran el contrato mínimo de 0.10. O sea, te permiten ingresar con el micro lote, pero en realidad te están pagando el 10 centavos de dólar, equivalente a un mini lote. Entonces, aquí hay algo súper simple, no se compliquen la existencia, simplemente vean el valor del contrato mínimo y hagan lo siguiente. Si tenemos 44 puntos equivalente a 44 pips, yo lo único que tengo que hacer en estos casos, así de sencilla es la ecuación, miren. Tenemos claro que son 44 puntos de stop loss o equivalente a 44 pips. Y yo quiero invertirle o meterle $100 a esa operación. Hago lo siguiente. 100 dividido en 44 me da como resultado 2.27. Si el contrato mínimo que te permite entrar tu broker es de 0.10, este es el resultado final. No necesitan simplificar el precio. En el caso de los índices, el primer resultado ya no pasaría a ser un resultado de lotaje parcial, pasaría a ser tu resultado final para que te pague lo que corresponde, equivalente al porcentaje de tu cuenta. Repito, el primer resultado no es considerado como resultado parcial, sino que es considerado como tu resultado final. ¿Ok? Así que ahora lo vamos a poner en práctica todos para saber si aprendieron bien. Entonces, vamos a poner otra compra en un índice vamos a utilizar el US30 o vamos a utilizar el Nasdaq. ¿Ok? El US30 o el Nasdaq. ¿Dónde está? ¿Dónde están? A ver, otra operación que haya mandado en el US30. Por ejemplo, en el US30 teníamos 58 pips de stop loss y vamos a utilizar $500 de riesgo. $500 es el valor de mi trade, equivalente al 0.50% de mi cuenta. ¿Ok? Al 0.50% de mi cuenta. En el US30 tenemos 58 pips de stop loss. Por favor, hagan el ejercicio en un broker que realmente le pide el contrato mínimo de un mini lote que te lo pague como si fuera un micro lote. Entonces, deben poner en práctica el ejercicio. 500 dividido en 58, ¿cuánto le da como resultado? ¿Cuánto le da como resultado? Todos comentando, mi gente. A ver, todos comentando. Todos, todos, todos. Los quiero a todos comentando. Si yo empiezo a detectar que no hay alguien comentando, le voy a pedir que active su micrófono y que me explique realmente si entendió la ecuación. Así que todos comentando. Todos comentando, por favor. Porque aquí quiero que todos aprendan, no que la gente se quede sin aprender, si no, no tiene sentido que estén conectados en esta sesión. Ya, espectacular. 8.62 es el resultado final en un broker que te dice que el contrato mínimo es de 0.10, pero te lo paga como si fuera un microlote, equivalente a 10 centavos de dólares, el valor del PIB. ¿Ok?
Ojo, porque esto no aplica en Cortana. En Cortana se tiene que hacer la misma ecuación en un índice como si fuera una divisa. Repito, en Cortana la ecuación de un índice se tiene que hacer igualita, igualita como si fuera equivalente a una divisa. En los demás brokers, en la mayoría de los brokers, el contrato mínimo te lo permite ingresar a 0.10. De hecho, en XM el contrato mínimo es de 0.10, pero te lo paga como si fuera de un microlote. ¿Ok? Entonces, si yo estoy entrando con 8 lotes, en realidad no me va a estar pagando o el mercado como si fueran 8 lotes con 62 mini lotes. En realidad es como si estuviera entrando con 8 mini lotes. ¿Ok? Con 86 mini lotes, equivalente a $8 el valor del PIB, $8 con 60 centavos del valor del PIB. ¿Ok? En realidad eso es lo que me va a estar cobrando, quitando el mercado, si yo estoy ingresando con ese valor en un índice, en uno de los brokers que prácticamente, por lo general, te cobra eso por cada posición de compra y venta. ¿Todos entendieron? Yo tengo un spread de 210 en este momento en el US30 en FTMO. 210 son equivalentes a 21 pips. Imagínate la volatilidad. Por eso mismo, con ese tamaño de spread, tú debes tener en cuenta que, no, si son 2 pips, si no me equivoco. Es por el horario. Es que en realidad eso es lo que te cobra Rodrigo. A ver, vamos a ver en FTMO de inmediato. FTMO dice 270. En realidad, claro, por la cantidad de pips, podríamos tomarlo en cuenta como 21 puntos o 21 pips o 2 pips. En realidad lo deberías tomar en cuenta por el tamaño del contrato como 2 pips prácticamente. Se traduce como eso. ¿Quién activó su audio? Que se me escucha el eco. Ya. Ya. Mi gente, todos entendieron la aclaración. Ahora, hay una aclaración más. Los precios de cotización no tienen por qué ser los mismos en todos los brokers. Recuerden el concepto que yo les enseño en las clases de básico. Los brokers son como oficinas de cambio y van a tener precios de cotizaciones cercanos al precio oficial del precio de mercado. Por eso los brokers compiten unos entre otros por quién tiene el mejor precio de cotización más cercano al precio de mercado. Por eso Funding Pips, a pesar de no ser un broker, tiene diferencias de precio de cotizaciones y una diferencia de precio como de 20 pips, pero la volatilidad es la misma. Se mueven en sincronía al mismo tiempo prácticamente en oferta y en demanda. Entonces ustedes tienen que ver la diferencia de precio. Por ejemplo, si yo estoy operando el US30, no sé, en FTMO o en un broker como XM y me dice que mi precio de cotización está en 2000, por dar un valor, en FTMO, pero en Funding Pips mi precio de cotización no está en 2000, sino que está en 1800. Al final de cuentas, ambos se van a estar moviendo al mismo tiempo. Ustedes tienen que sacar el cálculo de la diferencia de cotización en los precios y llevar eso a la práctica. Por favor, pongan en práctica eso para que no estén cayendo en los temas de que, profe Gonza, ¿saben qué? Me está mandando precio de cotizaciones diferentes y estoy entrando mal, no me activó el trade o me sacó en stop loss. Ustedes tienen el trabajo como iniciarse, perdón, me confundí, como se están iniciando en el mundo del trading, el trabajo de ustedes es averiguar en su broker o en su, o en su ProFirms cuál es la diferencia de precio de cotizaciones que hay en el análisis que le proveo yo en relación con los precios de cotización que te provee tu broker. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Que eso lo podemos hablar en otra clase. De hecho, en la clase del día de mañana, porque mañana sí o sí voy a tener que hacer clase con ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿todos claro con la información del cálculo de lotaje? Porque ahora vamos a aplicar un poquitito, dos ejemplos del juego de números en base a los ratios. Por favor, me comentan si todos están claros o a alguien no le quedó claro.